To thank everybody for taking the time to attend this second part of our presentation on the evolution of infrared thermography. Buenos días a todos. Quiero agradecerles, ¿verdad?, que se hayan tomado el tiempo de participar en este la segunda entrega de este webinario La Evolución de la Termografía Infrarroja. Okay, I'm just going to share my screen and we'll be good to go. Nomás vamos a compartir la pantalla del instructor Wayne y le damos para adelante. Okay, is that there, Leo? Is that It's good? there. You can see it? Okay, perfect. It's there. Thank you. We are going to look, as we mentioned, we're going to take a look at the second part of the presentation on the evolution of infrared thermography. Como les dije, ¿verdad?, vamos a entrar en la segunda parte del tema del webinario, que es la evolución de la termografía infrarroja. Last week on the first part, we took a look at a couple of different topics to help you understand the reality of what infrared is all about. La semana pasada, ¿verdad?, nos adentramos en un par de temas o tópicos, ¿verdad?, para que ustedes se dieran una idea, para ayudarles a darse una idea de qué es la termografía infrarroja, qué hace. As Ricardo mentioned, when he showed you the spot radiometer, one of the first things we did was talk about last week what your infrared camera does or what an infrared device does. De las cosas, como dijo el ingeniero Santamaría, ¿verdad?, lo que vimos parte de la semana pasada era qué hace una cámara infrarroja y qué no hace, como ahorita están muy de moda, ¿verdad?, dada la pandemia. And then we looked at infrared cameras from their inception, the very first infrared camera that was electronic being made in 1946 by the military, and we worked our way up to the different evolution of the cameras up until today. Sí, parte de lo que vimos fue cómo se han ido desarrollando las cámaras infrarrojas desde su génesis, desde que se crearon las primeras cámaras infrarrojas con equipo electrónico que se fabricó por las Fuerzas Armadas en 1946, y luego fuimos avanzando en la evolución de las cámaras hasta nuestros días con los equipos modernos y sofisticados. Today we're going to start with the applications of infrared thermography, how they've evolved and where we're at today, starting from the very beginning. And we're also going to talk a little bit about certification. Sí, el día de hoy nos vamos a concentrar en todo el caudal de aplicaciones que implican el uso de la termografía infrarroja, cómo han evolucionado y dónde estamos actualmente desde el inicio, ¿verdad? También vamos a hablar un poco de lo que implica la certificación. Unfortunately, we cannot talk about the hundreds of different applications where infrared is used, but we will talk about some of the main industrial ones and give you an idea as to where we're at in our world of predictive maintenance today. Desafortunadamente, ¿verdad?, dada la limitante de tiempo, no vamos a poder hablar del cúmulo de los cientos de diferentes aplicaciones donde se usa el infrarrojo, pero sí les vamos a comentar algunos de los aspectos industriales más importantes para darles una idea de dónde nos encontramos actualmente en el mundo del mantenimiento predictivo. In case some of you didn't get a chance to attend the first one, or just to refresh your mind about what the main point was in what your infrared camera does, and basically about infrared cameras. Básicamente, si algunos de ustedes no vinieron la semana pasada, no estuvieron presentes en el webinario de la semana pasada, vamos a darles nada más un pequeño adelanto de qué es lo que hace una cámara infrarroja. We want to just review the very main principle that covers everything infrared, whether it's cameras or spot radiometers. Sí, queremos hacer una revisión de los puntos más importantes que aplican en el infrarrojo, tanto cámaras formales como los pirómetros.
despite what a salesman might tell you or what the manufacturer promotes or what you see in the movies, the reality of all infrared devices is called the first law of infrared thermography. Sí, o sea, no importa lo que te diga algún vendedor de equipo termográfico, no importa lo que te diga el fabricante del equipo infrarrojo, o ni tampoco no importa lo que veas en las películas. La realidad de todos los instrumentos infrarrojos se conoce como la primera ley de la termografía infrarroja. The only thing an infrared instrument sees, despite what you've been led to believe, the only thing any infrared instrument sees is radiated energy from the first 1,000th of an inch of the surface or the first 25.4 microns of the surface of most solids and liquids. Sí, la realidad de la termografía infrarroja, y recuerden, no importa lo que diga un fabricante, lo que digan los medios, lo que digan los vendedores, lo único que ve un instrumento infrarrojo, no importa lo que te hayan llevado a creer, lo único que cualquier instrumento infrarrojo ve es la energía infrarroja irradiada procedente de la primera milésima de pulgada o las primeras 25.4 micras o micrones de la superficie de la mayoría de los sólidos y líquidos. As demonstrated in the first part of this presentation last week, infrared cameras do not see or do not measure temperature, and they do not see into anything or see through anything. They only look at the radiated energy from the first 1,000th of an inch. Sí, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En la primera parte del webinario, los instrumentos infrarrojos no pueden medir, ni pueden ver, no miden ni ven la temperatura y tampoco pueden ver hacia adentro ni ver a través de ningún objeto. Únicamente perciben la radiación infrarroja procedente de la primera milésima de pulgada de la superficie. It doesn't mean you can't calculate a temperature with the computer. And last week we went through the benefits of using infrared thermography. And if you didn't see that, you can go online, and I believe Ricardo told you where you can review that presentation we did last week. Sí, o sea, el hecho de que no puedas ver ni medir la temperatura no quiere decir que no puedas calcular una temperatura. Eso sí puedes hacerlo. Y la semana pasada repasamos los beneficios de la utilización de la termografía infrarroja. Y si no estuvieron con nosotros, pueden irse, creo, a la página Facebook del instituto, como nos dijo el ingeniero Santamaría, y pueden revisar toda la presentación de la semana pasada. Now, that law that we talked about, this law in front of us, the first law of infrared thermography, covers every infrared device in the world. The second law of infrared thermography covers every application you will ever do with an infrared camera. Sí, entonces esta primera ley, ¿verdad? La que estuvimos ya viendo hace un momento, esta ley que mencionamos, la que está en la diapositiva, la primera ley de la termografía, cubre todos los instrumentos infrarrojos en el mundo. La segunda ley, a cambio, la segunda ley de la termografía infrarroja abarca todas las aplicaciones que jamás vayas a hacer con una cámara infrarroja o con un instrumento infrarrojo. Now, that second law of infrared thermography is based on the first law of thermodynamics. Sí, esta segunda ley de la termografía infrarroja está fundamentada en la primera ley de la termodinámica. The first law of thermodynamics is basically is an extension of the law of the conservation of energy, meaning that energy can neither be created or destroyed in a closed system. Sí, la segunda ley de la termografía infrarroja que procede de la primera ley de la termodinámica, y la primera ley de la termodinámica dice que esta ley es una extensión de la ley de la conservación de energía. En otras palabras, o dicho de otra manera, la energía no puede crearse ni destruirse. It's simply just saying that you can't make energy, you can't destroy energy. The only thing that happens
is that energy is always converted from one form of energy to another form of energy, and none of the energy can be lost. Sí, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Decíamos que no puede crearse ni destruirse, no puedes formar o crear la energía, no puedes destruir la energía. Lo único que sucede es que la energía siempre se convierte de una forma de energía a otra forma de energía y ninguna de la energía puede perderse. And from this basic principle of energy conservation, we get the second law of thermodynamics, which covers all applications using an infrared device. Y a partir de este principio básico, ¿verdad?, de la conservación de energía, llegamos a la segunda ley de la termodinámica que incide mucho en todas las aplicaciones con termografía infrarroja. The second law of infrared thermography basically says if there's no driving force, you will get no results with an infrared device. Sí, la segunda ley de la termografía infrarroja nos dice, si no hay una fuerza causal, no puedes obtener resultados con termografía infrarroja. No matter what your application, there must be some kind of a driving force to produce a radiated energy difference on the surface of the object. Y la diapositiva insiste, ¿verdad? No importa cuál sea la aplicación, tiene que haber una causa por la cual se produce una diferencia en la energía irradiada en la superficie del objeto. And it doesn't matter what the application is, this principle covers all applications. Y no importa cuál sea el material, ¿verdad? Este principio cubre todas las aplicaciones. It doesn't matter whether it's electrical inspections, mechanical inspections, looking at any kind of a process, looking at building envelopes, electronics, medical, horses, equine, or cattle, bovine. These are just a few of the current applications, but every one of them has to have a driving force. Sí, o sea, no importa la aplicación que sea, la termografía abarca todo, ¿verdad? Podemos tener aplicaciones eléctricas, de inspecciones eléctricas, inspecciones mecánicas, ver cualquier tipo de proceso, envolventes de edificio, electrónica, aplicaciones médicas, aplicaciones equinas o bovinas. Estos son apenas un esbozo de las muchas aplicaciones, pero cada una de ellas necesita que haya una fuerza causal para producir esta diferencia de energía irradiada. We want to look now at the evolution of the applications with infrared thermography and go back to the start to the first actual portable infrared camera, or they called it portable. Sí, ahora queremos remontarnos a los inicios mismos de la termografía infrarroja con la creación de la primera cámara que según ellos, pues ellos la llamaban que era portátil, ¿verdad? Ya veremos si era portátil o no. And that first camera from the 1960s was the AGA Thermovision Series 600 camera. It was a very big, large camera, as you can see by the image. It literally weighed likely 100 kilos when it was all assembled. It ran in 220 volts, and you had to fill the scanner head, which the man is holding on to in this picture, with liquid nitrogen. Sí, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Esto le llamaban que era una cámara portátil en su época, ¿verdad? Es la AGA Thermovision Serie 600, que fue fabricada por ahí de los años 60. Era una cámara grandísima, como se ve en la imagen. Pesaba muy cerca de los 100 kilos una vez ensamblado todo. Tenía que operar a base de energía de 220 volts. Y la cabeza del escáner, del instrumento de medición, tenías que llenarlo con nitrógeno líquido, aunque no se aprecia en la imagen. This camera was built by AGA in its plant in Danderyd, Sweden, which I got the chance to visit a number of times. The first time in 1979, I believe. And it was made specifically for the Swedish Power Commission to look at electrical connections and different components in all of their switch yards all over Sweden.
Sí, esta cámara fue la AGA, ¿verdad? La AGA Thermovision fue fabricada por esta compañía sueca, AGA en Danderyd, Suecia. Tuve oportunidad de visitar esta planta muchas veces, la primera hace más de 40 años, en el año 79, y esta cámara se diseñó y se fabricó específicamente para la Comisión Sueca de Energía para ver conexiones eléctricas en diferentes componentes en todos sus patios de subestaciones por todo el país de Suecia. Even though it was a big, ugly, heavy, and awkward device to operate, the Swedish Power Board, if I remember correctly, claimed that they cut down their unscheduled outages in their switching stations by 40% the first year they had this camera. Sí, aun cuando, como la ves, ¿verdad? Es una cámara tosca, grande, muy voluminosa. La Comisión Sueca de Energía afirma que el uso de esta cámara haya costado lo que haya costado, el uso de esta cámara para revisar conexiones en sus patios de subestaciones les produjo un ahorro del 40% en apagones y fallas de energía en toda la República Sueca. When we talk about the evolution of applications, electrical inspections are still the #1 main application for infrared thermography today. Sí, cuando hablamos de las aplicaciones de la termografía infrarroja, las inspecciones eléctricas siguen siendo el uso número uno de la termografía en la actualidad. And one of the main reasons for this proliferation and this great use of infrared in electrical inspections can be contributed to an organization called NFPA, or the National Fire Protection Association. Sí, y como hemos visto, ¿verdad? Se usa mucho la termografía infrarroja en aplicaciones eléctricas y la razón detrás de esta multiplicación de la termografía infrarroja para inspecciones eléctricas se debe a una organización, la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección de Incendios de los Estados Unidos. They are considered worldwide as the main authority on fire, electrical, and building safety. Sí, se les considera como la autoridad máxima en seguridad eléctrica, de inmuebles y de incendios. They were established way back in 1896. Se fundó en el año 1896. Want me to read it all? Yeah, read the rest of it. Sí, Yeah. o sea, se fundó en 1896, más de 120 años ya, más de 120 años, sí. Es el líder mundial en prevención de incendios, han publicado más de 300 códigos y normativas, es una de las normas más citadas mundialmente, de hecho, en muchos países se han adoptado las pólizas o las políticas de la NFPA para los códigos nacionales de incendios de cada país, y son normas creadas por especialistas industriales. Now, the reason that they've caused infrared to be used so much is because some of the standards, such as NFPA 70B and NFPA 70E, have been adopted by various organizations around the world. In Canada, the Canadian Safety Association, or CSA, has adopted their standards. In the US, OSHA, the Occupational Safety and Health Authority of the US government, have adopted some of these regulations that NFPA has created, and they're now part of the documents that they use when they come to inspect your plants. Sí, o sea, una de las razones, ¿verdad?, del despegue de la termografía infrarroja basado en las iniciativas de la NFPA, ellos impulsaron el uso de la termografía porque algunas de las normas de la NFPA, como la 70B y la 70E, han sido adoptadas por diferentes entidades, tanto industriales y gubernamentales. En Canadá, por ejemplo, la CSA, o Asociación de Seguridad Canadiense, adoptó estas normas. En Estados Unidos, la OSHA, que es el equivalente de la STPS mexicana, es la autoridad laboral,
también adoptaron algunas de estas normativas que ha publicado la NFPA y ahora son parte de los documentos, las políticas que se usan cuando te caen para inspeccionar tus plantas. I've done training and for 15 years in Australia, New Zealand, Korea, Jamaica, Puerto Rico, a bunch of other places. And these regulations are also creeping in to the standards in countries all over the world, including Mexico. Sí, o sea, he tenido el privilegio de viajar y impartir cursos, ¿verdad? Los últimos 15 años, ¿verdad? En Australia, en Nueva Zelanda, en Corea, en Jamaica, Puerto Rico, muchos otros países donde he impartido cursos y estas normativas también están poco a poco siendo adoptadas por las normativas en muchos países del mundo, incluyendo México. We do in-house courses for many companies in Mexico where we'll actually come into your plant, do a level 1 certification training course, and even help you set up some of your written procedures. And we've found that in all of the car plants in Mexico, in most of the car part suppliers in Mexico, they have all adopted both parts of NFPA 70B and NFPA 70E. Sí, o sea, hemos impartido cursos in-house o cursos en planta para muchas empresas a lo largo y ancho de México y nos hemos dado cuenta que muchas compañías, ¿verdad? Hemos ido a una semana a dar un curso, la siguiente semana nos contrataron también para ayudarles a establecer sus rutas y establecer sus procedimientos escritos y entonces muchas armadoras automotrices y las compañías que les surten piezas a las armadoras automotrices han también adoptado estas normativas de la NFPA, tanto la 70E como la 70B. And there's been many people that have come to our courses in Querétaro that say that they have adopted the NFPA 70B and 70E recommendations as well. Sí, también muchos alumnos nos han tomado cursos en nuestras instalaciones en Querétaro, ¿verdad? En el centro del país de México, y también ellos nos cuentan, ¿verdad? Que sus empresas también han adoptado los códigos y normativas de la NFPA como la 70E y la 70B. I think that if you aren't using these regulations now, you will be in the near future because workers' rights and safety are becoming an issue all over the world today. Sí, mi idea, mi opinión es de que si aún no estás usando, si no has adoptado estas normativas o no las usas, en el futuro cercano tendrás que adoptarlas porque están creciendo mucho los derechos de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores está cobrando mucha fuerza en nuestro mundo actualmente. NFPA is the reason that the camera companies are selling thousands more cameras than they ever did, and mainly for the use in the electrical inspection field. Sí, estas normas de la NFPA es la razón detrás de boom, digamos, en las ventas de las compañías de infrarrojo. Las ventas de cámaras ahora se venden por miles cada mes y ha sido precisamente por el impulso a la seguridad eléctrica. And here's the reason why. Y la razón es esta. This is NFPA 70B, which a lot of companies have adopted, and it is, the whole document is called the Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance. Sí, esta es la norma 70B de la NFPA y el título de la norma es la práctica recomendada para mantenimiento a equipos eléctricos. This is their recommendation on electrical equipment and how it involves using infrared thermography. Sí, es el documento del mantenimiento eléctrico y cómo habla de que se use el equipo infrarrojo para esto. It states that the routine infrared inspections of energized electrical systems should be performed annually
prior to shutdown, and more frequent infrared inspections, for example, quarterly or semi-annually, should be performed where warranted by breakdowns, loss experience, by the installation of new electrical equipment, or any changes in environmental, operational, or load conditions. Sí, la normativa 70B de la NFPA dice que específicamente se recomienda el uso de termografía infrarroja para inspeccionar equipos eléctricos en vivos antes de un paro y se deben hacer inspecciones más frecuentes. Por ejemplo, cada trimestre o cada semestre deben hacerse cuando lo amerite alguna condición de falla, experiencia en pérdidas, a lo mejor por la instalación de equipos eléctricos nuevos o si hay cualquier cambio en las condiciones ambientales, operacionales o de carga. I didn't put a slide for this, but in another part where it expands on this, it says that it covers all equipment that distributes or handles electricity. So everything from your lighting panels all the way up to the substation outside your building. It does say that right there, pero o sea, sí viene especificado también ahí, ¿verdad? Dice que debe, Wayne cree que está en otra diapositiva, dice que cubre todos los equipos que distribuyen, equipos de distribución de potencia. Entonces, todo, desde los tableros de iluminación hasta la subestación fuera de tus instalaciones, todo debe ser cubierto con termografía infrarroja. They specifically say energized electrical equipment, and that's based on the second law of infrared thermography. Específicamente recomiendan el uso de sistemas cargados, sistemas que estén encendidos para seguir los principios de la segunda ley de la termodinámica. And here's the reason why. Y la razón es la siguiente. This slide covers temperature and electrical system reliability. Esta lámina habla de temperatura y la fiabilidad del sistema eléctrico. And it basically says that the energy consumed by an electrical system is equal to I squared R. Y básicamente dice que la energía consumida por un sistema eléctrico se resume con la fórmula I cuadrada por R. And the reality is there is no electricity power consumed by any electrical system. Y la realidad es que no hay ningún sistema eléctrico que consuma la energía. So that energy consumed is a misnomer. It's an improper use of that term. Sí, esto de que energía consumida es un mal uso de palabras, ¿verdad? No es real. The universal first law of thermodynamics states that energy can't be consumed. It's only changed from one form to another. Sí, la primera ley de termodinámica nos dice esto, que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se modifica de una forma a la otra. So what it should say is the energy that's not used for profitable work is changed into thermal energy. Sí, lo que debe decir la fórmula es que la energía que no está siendo utilizada para hacer trabajo rentable se está convirtiendo en energía térmica. So that energy that's used or consumed by not doing profitable work, or the thermal energy that your infrared camera sees when there's a problem, is equal to the current times the resistance. Entonces, aunque se dice que no es energía consumida, ¿verdad? Pero vamos a decir, la energía que se usa o se consume al no hacer un trabajo rentable o redituable, o la energía térmica que tu cámara infrarroja percibe cuando hay un problema, es igual a la corriente por la resistencia I cuadrada por E. It doesn't matter what the problem is. The root cause of every electrical problem can only be attributed either to the load or to the resistance.
Sí, entonces no importa cuál sea el problema, ¿verdad? La causa raíz únicamente puede atribuirse a la carga o la resistencia. And that means that no matter what the problem is, you can always tell the root cause of the problem by looking at it with an infrared camera. Y esto no importa cuál sea el problema, ¿verdad? Siempre puedes determinar cuál es la causa de raíz del problema si lo analizas con termografía infrarroja. I don't have time in this presentation to totally explain that, but I want to show you some examples. Sí, no tengo tiempo, ¿verdad? En esta corta presentación para mostrarles a cabalidad todo esto, pero les voy a mostrar algunos ejemplos. We go through the whole thing in our Category 1 training course, but here I'll just show you some examples. Sí, en el curso de categoría 1 o nivel 1 vemos todo, ¿verdad? Pero aquí solo vamos a darles unos pocos ejemplos. When you take a look at the image on the left, Viendo la imagen de la izquierda, that is a loading problem because those two cables, the whole thing has the same resistance. So when the load increases, that energy is changed into higher thermal energy, higher radiated energy. And you can see both of those cables, when I took this image, they went hundreds of meters throughout the whole plant where the load was higher. sí, sí, vemos, nos concentramos en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Ahí podemos ver que están esos dos cables. La totalidad de los cables tiene la misma resistencia. Entonces, cuando incrementa la carga, esta energía se convierte a una mayor energía térmica, una mayor energía irradiada que aprecia la cámara, y podemos ver a ambos cables. Cuando tomamos esta imagen, recorrían cientos de metros por toda la planta porque la carga era más alta. So the thermal pattern of loading is the whole thing is hot. Y el modelo térmico de carga, de un problema de carga, es que la totalidad se ve caliente. On the right-hand image with the 3 fuses, the problem is higher resistance. En la imagen de la derecha, con los 3 fusibles, el problema es una mayor resistencia. And that means that the thermal pattern you see with higher resistance is it's hottest at the point of higher resistance and it tapers off away from it. Y lo que vemos aquí es que en un problema de alta resistencia, el mayor señal térmica está en el punto de la conexión y luego se disipa en todas las direcciones. To make the right call or the right analysis of a problem, you must know your infrared camera and how to use it, but you also must understand the operating principle of the equipment that you're looking at in all inspections. Y entonces para determinar, ¿verdad? Para hacer una correcta determinación o un correcto juicio, ¿verdad? O para hacer el análisis correcto del problema, tienes que conocer tu cámara infrarroja, cómo usarla, pero también debes entender los principios operativos de los equipos que estás analizando para todas las aplicaciones en todas las inspecciones. In the fuse on the right, the heating is localized at the fuse clip, so changing the fuse will not rectify this problem. You must realize by the thermal pattern that you need to address the fuse clip, make sure that it's clean and the head of the fuse is clean and the tension is proper. Sí, en la imagen de la derecha, la de los fusibles, podemos determinar que el calentamiento está perfectamente localizado en el portafusibles. Entonces, si nada más cambias el fusible, no corriges el problema. Tienes que entender que con el modelo térmico debes atacar el problema del portafusibles. Tienes que limpiarlo, limpiar la cabeza, que la tensión del portafusibles esté correcta. So throwing this fuse out will not fix the problem. Your recommendation, if you said replace the fuse, you would be part of the problem, not part of the predictive maintenance solution. Sí, igual, ¿verdad? Si lo que hacen nada más es recomendar cambiar el fusible, pueden meterle 1000 fusibles si quieres, ¿verdad?
va a seguir fallando, va a seguir fallando, va a seguir fallando, y no eres parte de la solución, sino que te estás volviendo parte del problema. Now this one, the one on the left, you'll notice that the heating's right at the cap, not at the fuse clip, and that would mean that there is a problem with the fusible link where it attaches to the clip, or to the cap at the bottom. The only solution for this is to replace it with a new fuse. Sí, en el primero de los tres fusibles que vemos ahí, ¿verdad? Vemos que el calor está en la tapa. Podemos ver que el calentamiento está justo en la tapa y no en el portafusibles. Esto quiere decir que hay un problema con la lámina donde se conecta a la tapa del fusible abajo. La única solución en ese caso es cambiarlo con un fusible nuevo. Tirar ese y cambiarlo. In this case, if you understand the equipment and the thermal pattern, you would know that this is not a bad connection, as many people report it improperly. It is actually an internal component in this breaker that has a failure, and we look at this in our category 1 and go through all of this. Sí, en este ejemplo, ¿verdad? Muchas creen que es, mucha gente en los cursos, ¿verdad? Creen que es un problema de conexión, ¿verdad? Pero es que hay que entender el equipo, hay que entender los modelos térmicos. Esto nos dice que no es un problema de conexión, como muchos nos dicen en nuestros cursos, ¿verdad? Es un problema interno del componente que tiene falla, y esto lo vemos ampliamente en nuestro curso nivel 1. And we know that by the fact that there's heating on the side of the breaker as well as on the conductor. Y esto lo sabemos porque hay calentamiento en un costado de la caja del termomagnético, así como en la conexión misma. And a bad connection would have a thermal pattern like this, where the heating is simply on the conductor and there's no heating on the breaker component whatsoever. Sí, un problema en la conexión sería como el que se aprecia aquí, donde vemos que el mayor calentamiento se aprecia en la conexión y luego se disipa, pero en la caja del equipo no vemos ninguna manifestación de calor. And you would know that by understanding the second law of thermodynamics that states that energy always travels from areas of higher temperature to areas of lower temperature. Y esto lo sabemos conociendo la segunda ley de la termodinámica, que señala que la energía siempre viaja desde áreas de mayor calor, mayor energía irradiada, hacia áreas de menor radiación o energía irradiada. Most companies are either buying infrared cameras or hiring a consultant to come in and do an inspection, because there's many benefits for using infrared thermography for electrical inspections. Muchas empresas, ¿verdad?, están comprando, están en el proceso de adquirir cámaras infrarrojas o están mandando traer algún contratista para hacer sus inspecciones, porque estas empresas se están dando cuenta del caudal de beneficios que produce el uso de la termografía infrarroja. And here are just a few of the main reasons why. Leo? Estas son algunas de las razones o beneficios de la inspección eléctrica con infrarrojo. Puede identificar problemas eléctricos a veces años antes de que suceda una falla catastrófica. También nos brinda mayor seguridad porque puede identificar peligros eléctricos y áreas de potenciales incendios eléctricos que pueden ser devastadores. También identifica potenciales fallas eléctricas, evitando paros de producción, lo cual puede redundar en mayores utilidades para la empresa. También nos permite, los beneficios de la inspección eléctrica con infrarrojo, nos permite mantener buenas bases de datos, que esto puede llevar a los programas para pasar de ser solo predictivos a ser proactivos. The consequences of not doing infrared electrical inspections can be absolutely devastating for your physical plant equipment and for your production bottom line in your plant. Sí, o sea, las consecuencias, vamos a hablar ahora de las consecuencias de no utilizar la inspección eléctrica con infrarrojo. Puede ser una
pérdida tremenda para tu equipo en planta física y también para la producción, para el estado de resultados en tu planta, o sea, pérdidas económicas. Remember, any connections of any kind in electrical equipment can cause higher resistance, which can cause the component to heat up dramatically and can lead to catastrophic failure like this. Sí, o sea, recuerden, ¿verdad? Recuerden que cualquier conexión de cualquier tipo en un equipo eléctrico puede causar una mayor resistencia, lo cual a su vez causa que el componente se caliente dramáticamente y puede conllevar incluso a una falla catastrófica como esta. And here is an example. Aquí está un ejemplo más claro ni el agua. The basic question then is, how can you afford not to inspect your electrical equipment with infrared thermography? Sí, la pregunta básica, ¿verdad? Viendo todo esto es, ¿cómo no puedes darte el lujo de revisar todo tu equipo eléctrico con termografía infrarroja? Infrared thermography is not only good for in-plant inspections, but with the right camera and the right lens and an understanding of the correct application usage, you can also do outdoor electrical inspections, whether it is switch yards, substations, transmission lines, or distribution lines. The same principles apply. Sí, o sea, la termografía infrarroja no solo es buena para inspecciones dentro de la planta, pero si tienes una cámara apta con un lente correcto y si tienes un buen entendimiento de los usos correctos de la aplicación, puedes también hacer inspecciones en exteriores, ya sea en los patios de conexiones, subestaciones, líneas de transmisión o líneas de distribución. Aplican los mismos principios. If you learn to get a good qualitative image, even outside, you can see exactly where the problem is. Sí, puedes captar una buena imagen cualitativa, de eso hablamos mucho en el nivel 1, pero si puedes captar una buena imagen cualitativa en exteriores, puedes captar detalles increíbles con un lente telefoto, como se ve aquí. In this case, the problem is at the knife blade connection here. And in this case, the worst problem is here at the bolted connection. And there is a problem here. And this one, the knife blades are just starting to be a problem. Sí, en este caso vemos que el problema está en las cuchillas, la conexión de las cuchillas, y en este caso el peor problema está en la conexión atornillada, y hay un problema aquí, y aquí en el primero, el de la izquierda, apenas están empezando a apreciar un problema en las cuchillas. So that's just a little bit about the most prolific use of infrared in electrical inspections. Esto es apenas un esbozo del uso más prolífico de la termografía infrarroja, que es en las inspecciones eléctricas. Another very, very important use for infrared in plants, which is not used as much as it should be, is in mechanical inspections. Sí, otro uso importante de la termografía infrarroja, aunque no se le da tanta alaraca o tanto ruido, ¿verdad? Es el uso de la termografía para aplicaciones mecánicas. People don't think about using infrared and mechanical inspections because with mechanical inspections, everybody thinks of vibration analysis first. There's also motor circuit testing,
ultrasound, and oil analysis. Sí, o sea, la gente no piensa tanto en el uso de la termografía infrarroja en aplicaciones mecánicas, porque inmediatamente con las inspecciones mecánicas todo el mundo salta directamente a primero hacer vibraciones, luego podemos hacer la prueba de motores, ultrasonido y análisis de aceites o tribología. Most people don't recognize that infrared is the very best mass screening tool for finding electrical problems. Mucha gente, you said electrical, pero mucha gente Sorry. no, I'm sorry, I got that one. Mucha gente no se da cuenta que la termografía infrarroja es la mejor herramienta para hacer un monitoreo masivo de equipos mecánicos, aunque Wayne haya dicho eléctricos, se la pesqué. In mechanical inspections, infrared is the fastest tool, and it is the easiest tool, and it is the least complicated tool to find a problem in a mechanical system. Sí, en inspecciones mecánicas, ¿verdad? Podemos afirmar que, sin lugar a dudas, que el infrarrojo, la tecnología del infrarrojo es la tecnología más rápida, la herramienta más rápida, es la herramienta más fácil y también es la menos complicada de las herramientas para encontrar un problema en un sistema mecánico. And here's just some of the examples where infrared could be used in most plants. Y aquí hay un ejemplo de dónde puede usarse la tecnología del infrarrojo en muchísimas plantas. Just go through them, Leo. Sí, o sea, ¿qué equipos podemos revisar con programa mecánico en infrarrojo? Puede ser motores, bombas, ventiladores, rodamientos, ejes para nuestros amigos fuera de México o flechas para los mexicanos, controladores, poleas, cajas de engrane o reductores, generadores, compresores, bandas transportadoras, es un uso increíble las bandas transportadoras, equipo robótico y, como dice abajo, cualquier equipo dinámico rotativo, tales como máquinas de papel, los secadores Yankee y hornos cementeros giratorios de caliza. And here's the principle behind the use of infrared thermography in mechanical equipment. Leo? Aquí es el principio del uso de la termografía infrarroja en equipos mecánicos. Dice, la mayoría de los equipos mecánicos están compuestos de alguna forma de partes en movimiento. En un sistema perfecto, que no existe, toda la energía suministrada a la maquinaria debería resultar en un trabajo redituable efectuado por el equipo. En realidad, cierta energía se transforma por fricción o esfuerzo en energía térmica, calor. Esto incrementa la temperatura de los componentes. A medida que comienza a fallar un equipo mecánico o trabaja de una manera indeseable, por lo general hay un cambio en el modelo térmico normal del equipo comparado con el modelo térmico normal de un equipo trabajando normalmente. La termografía infrarroja es una de varias herramientas para ayudar en la identificación de fallas en equipos mecánicos antes de ocurrir una falla catastrófica o una pérdida de producción e ingresos. Money. If you are in predictive maintenance and you do anything with mechanical equipment, this is a well-known fact that has been proven and well documented by many engineers and people concerned with mechanical equipment. Sí, si estás trabajando tú en el área del mantenimiento predictivo de tu planta y haces tienes mucho que ver con equipos mecánicos, muy seguramente conoces este detalle, ¿verdad? Se ha demostrado, se ha documentado plenamente con muchos ingenieros y gente interesada en los equipos mecánicos. So when we look at bearings, we know that if they heat up above the allowable, you're going to lose a lot of life in that bearing and have premature catastrophic failure. Sí, sí, hablamos de rodamientos o valeros, como les decimos en México, ¿verdad? Hablando específicamente de valeros, sabemos que si se calientan por arriba de su temperatura máxima permisible, vamos a perder mucha de la vida de este rodamiento y podemos tener una falla catastrófica prematura. The best tool for large bearings that are worth thousands and thousands of dollars is not infrared.
Sí, la mejor herramienta para rodamientos grandes, ¿verdad? De esos rodamientos de $10,000, la mejor herramienta para detectar fallas y eso no es infrarrojo. I am not delusional about what infrared does. Y tampoco voy a decir que el infrarrojo hace todo, ¿verdad? Tiene sus limitantes, sí. If you have a large bearing that you're going to fix, vibration analysis is absolutely the best tool for it. Sí, si tienes un rodamiento grande, ¿verdad? Que vas a reparar, la mejor manera de estudiarlo, analizarlo, es con análisis de vibraciones. How many of you have smaller bearings that are not that expensive that you will never fix and take apart and replace the rolling elements, but it's cheap enough that you simply throw it out and replace it? Digo, ¿cuántos de ustedes tienen ese tipo de rodamientos que son económicos, andan por todos lados de la planta, ¿verdad? Donde no te vas a meter en la molestia de sacarlo, cambiarle los elementos dinámicos y demás, sino que es más fácil, ¿verdad? Quítalo, tíralo y ponle otro. Todos tenemos muchísimos de esos. Your number one job is to find a problem before it becomes critical or catastrophic. Sí, tu trabajo número uno es encontrar el problema antes de que se vuelva crítico o se vuelva catastrófico incluso. Many of the plants we've been in have hundreds and hundreds of these smaller throwaway bearings. Sí, muchas plantas que hemos visitado, ¿verdad? Tienen cientos y cientos de estos rodamientos pequeños, casi desechables. So why spend hours collecting vibration data, analyzing it, putting it in the computer, trending it, where with infrared, all you literally have to do is spend a minute or less, take a look at it, the bearings, know what normal is. In this case, it's very easy. Sí, entonces, ¿para qué invertir horas, verdad, en un rodamiento pequeño? ¿Para qué meterle horas, verdad, capturando los datos de vibraciones, analizar estos datos, volcarlos a la computadora, hacerle tendencias y demás? Cuando con el infrarrojo lo único que tienes que hacer es pasarte un minuto o menos, segundos, visualizar los rodamientos, saber qué es normal. Y en este caso es muy sencillo saberlo, ¿verdad? Ahí lo podemos ver a la derecha de la imagen. These are two bearings, and if a bearing is running properly with no problems, it shouldn't get much warmer or rise above the ambient in a very great amount. And the one on the left is normal. O sea, si es un problema de rodamientos, ¿verdad? Si no hay problema en el rodamiento, podemos verlo como el rodamiento que está a la izquierda. Se ve prácticamente igual que el ambiente, que el resto de la cubierta o guarda del motor, pero el de la derecha, ahí sí vemos que hay un problema. The one on the right, you can see, is radiating way more energy than the one on the left. That one is much hotter, and there's absolutely a problem with this bearing. Sí, el de la derecha podemos apreciar que está irradiando bastante más nivel de energía que el de la izquierda y esto sí nos indica, o sea, está trabajando más caliente y nos indica un problema en ciernes ahí. You must realize when you use infrared and you're going to set up a mechanical program, you must realize that infrared will identify or find a problem, but it will not tell you what that problem is. Sí, o sea, tienes que darte cuenta, para llegar a la realización de que si vas a configurar un programa mecánico con infrarrojo, el sistema infrarrojo te identifica que hay un problema. Lo que no te va a decir la cámara es cuál es el problema. As an infrared thermographer doing PDM, it's your job not only to find and identify a problem, but you have to analyze it and make recommendations to make sure that it gets repaired. Sí, o sea, como parte de tu trabajo como termografista infrarrojo en haciendo PDM o mantenimiento predictivo, tu tarea no solo es encontrar e identificar los problemas, sino que tienes que analizar los problemas y hacer las recomendaciones pertinentes para asegurar que se repare el problema. The same with electrical, you have to know the equipment that you're looking at with your infrared camera.
Igual en los sistemas eléctricos, ¿verdad? Tienes que conocer el equipo que estás visualizando con tu cámara infrarroja. So just in general, there are three main causes for a problem with bearings this size. Sí, entonces, viendo en general, ¿verdad? Hay tres grandes problemas con rodamientos de este tamaño, que son lubricación excesiva, lubricación deficiente o una falla misma del rodamiento. So all I need to know is whether it's over lubricated, under lubricated, or broken. And it doesn't matter why it's broken. I don't care if it's a rolling element, if it is the inner race, the outer race, the cage, whatever. I just need to know, is it under lubricated, over lubricated, or broken? Sí, entonces lo único que necesito saber, ¿verdad? Si es un rodamiento de este tamaño, ¿verdad? Debo saber si está lubricado de más, lubricado de menos o si está descompuesto. Y no importa por qué está descompuesto. No me importa si es un elemento dinámico, si es la pista interior, pista exterior, la jaula o lo que sea. Solo necesito saber si es lubricación excesiva, deficiente o de plano está fallando el rodamiento. All three of those problems will cause this abnormal thermal pattern. Sí, los tres problemas causan este modelo térmico anormal. In our training, as part of the ISO recommendations, ISO 18434 says that you must know the other four main predictive maintenance technologies and know when to recommend them. Sí, en nuestro curso normal, ¿verdad? En presencial, hablamos de que tienes que hacer recomendaciones como parte de la termografía infrarroja. Específicamente la norma ISO 18434 dice que debes estar familiarizado con las otras cuatro principales tecnologías predictivas y saber cuál utilizar para emprender mejor tu programa de predictivo. When I find something like this, I would use my quantitative thermography in my camera, find out what the temperature actually is by doing a calculations. And I would have to have an analysis which said there is a problem with the right-hand bearing. And my recommendation would be to follow up with ultrasound to determine what the problem is and to repair as required. Sí, entonces, en el caso de este rodamiento de la imagen que estamos viendo, ¿verdad? Para esto yo usaría mi cámara en el modo cuantitativo, calculo cuál es la temperatura real, haciéndole un cálculo en base a los parámetros y luego necesito hacer un análisis que dijera, recomendar, ¿verdad? Hay un problema en el rodamiento de la derecha y la recomendación sería darle seguimiento con ultrasonido para determinar cuál es el problema y reparar según sea necesario o requerido. All three of these problems have a totally different sound pattern when you listen to that bearing with ultrasound. Sí, los tres problemas, ¿verdad? Tienen una señal acústica o de sonido muy diferente cuando la analizas a partir del ultrasonido. Every time, if it's broken, it doesn't matter what the reason is, every time it turns, it's going to hit and it's going to make a sound like that. Sí, o sea, cada vez que está dando vueltas el rodamiento va a tener, va a causar algún impacto y lo vas a poder escuchar con el equipo ultrasonido. Lack of lubrication sounds totally different, and so does over lubrication. Sí, la lubricación excesiva suena completamente distinto a la deficiencia en la lubricación. And with ultrasound, I don't have to measure anything. I don't have to download it. I simply have to listen to it with an ultrasound device, and I can tell you exactly what the problem is with that bearing. Sí, y con el equipo de ultrasonido, ¿verdad? No tengo que hacer nada más que, no tengo que descargar nada, simplemente tengo que escucharlo con el dispositivo de ultrasonido y los audífonos y te puedo decir exactamente cuál es el problema con ese rodamiento, de acuerdo a parámetros que vienen ya con los equipos. Now, moving on to electric motors, if you have an infrared device and you don't have an infrared
electric motor program, you are missing the boat. Sí, o sea, ahora volviendo otra vez a los equipos mecánicos, ¿verdad? Si tienes tu cámara infrarroja o tu equipo infrarrojo y no lo estás usando para hacer inspecciones mecánicas, te estás perdiendo una gran oportunidad. This is a chart from NEMA, and NEMA is an association that is the National Electric Motor Association. They spend all of their time studying electric motors and coming up with tips and tools about electric motors and electric motor failures. La tabla que vamos a ver a continuación es de NEMA, ¿verdad? NEMA es la Asociación Nacional de Motores Eléctricos, una entidad norteamericana, y ellos a lo único que se dedican es a estudiar y analizar motores eléctricos, a hacer recomendaciones, proveer a los técnicos con herramientas y tablas y una infinidad de conceptos. This is a chart that shows the causes of electric motor failures. And if you take a look at it, it says that bearings cause 51% of the electric motor failures. The windings cause 16% of the electric motor failures. And the couplings cause 2% of electric motor failures. Sí, esta gráfica de pastel, ¿verdad? Son de las causas de fallas en motores eléctricos y vemos que la tajada de león se la llevan rodamientos con 51%, seguido por devanado del estator 16% y arriba en acoplamiento de ejes 2% de las causas de fallas en motores eléctricos. So the symptom of over 2/3 of all electric motor failures is heating. Entonces, el síntoma de más de las 2/3 partes de fallas en motores eléctricos es calentamiento. So we've got 60, 50, 66, 7, 69% of all electric motor failures you can see with an infrared camera in seconds before it ever has a catastrophic failure. Entonces, sumándole, ¿verdad? El 69% de todas las fallas en motores eléctricas las puedes percibir con tu cámara infrarroja antes de que esto se convierta en un problema catastrófico. When we talk about the windings, the NEMA has a document called MG112.15-16. Sí, si hablamos de motores, ¿verdad? Y de vanados de los motores, la NEMA, la Asociación Nacional de Motores Eléctricos, tiene un documento llamado el MG112.15-16. And it gives you the procedure to calculate the safe allowable operating winding temperature of any motor. Sí, te da el procedimiento para poder calcular la temperatura segura permisible de operación del devanado de cualquier motor. And it also shows you how to calculate the allowable paint temperature in the outside of the motor. Y también te permite, te da las instrucciones de cómo hacer un cálculo apropiado de la pintura en la superficie del motor. So looking at the motor that we have on the overhead right now, I calculated the maximum allowable operating temperature of this motor before it starts to lose its life is 70 degrees C. Viendo entonces el motor que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Podemos llegar a la determinación. Estoy calculando la temperatura máxima permisible de operación de este motor antes de que empiece a perder vida útil y ese valor es 70 Celsius, temperatura del devanado, 70 Celsius. And using my infrared camera, I located a motor that doesn't have a normal thermal pattern. I used the computer and calculated the correct temperature of the paint, and the paint on this motor is 105 degrees C. Sí, entonces ya usando mi cámara infrarroja, ¿verdad? Localizo dónde está el problema, ¿verdad? Encuentro ese motor que no tiene un modelo térmico normal del motor. Uso la computadora de la cámara y calculo una temperatura correcta en la pintura. La
la pintura superficial en este motor está a 105.9 grados. So this means to this motor that it's 35 degrees above permittable. So the first, if this motor was guaranteed to have a 20-year life, the first 10 degrees would cut it from 20 years to 10 years. The second 10 degrees from 10 to 5 years. The third 10 degrees from 5 to 2.5 years. And that other 5% likely less than 2 years. So instead of lasting for 20 years, this motor would fail in less than 2 years. Can you afford to let that happen rather than inspect it and take 3 minutes with infrared to find this out? Entonces, básicamente este motor, ¿verdad? Está 35 grados arriba de lo permisible. Entonces, si este motor estuviera garantizado para una vida útil de 20 años, los primeros 10 grados que lo tienes arriba del normal reduce la vida a la mitad. Los segundos 10 grados lo baja de 10 años a 5 años. Los terceros 10 grados de 5 a 2 años y medio. Y luego esos otros 5 grados probablemente hagan que el motor te dure 2 años. Imagínate, en lugar de durarte 20 años, este motor te va a fallar en menos de 2 meses. Y la pregunta es, ¿puedes costearte una falla de este tipo? Cuando en 3 minutos puedes revisarlo con infrarrojo. Doesn't matter whether it's a vertical motor or a horizontal motor, all electric motors that don't have water jacket cooling have a normal thermal pattern, and the normal thermal pattern looks like this. Sí, no importa si es un motor horizontal o un motor vertical, ¿verdad? Todos los motores eléctricos, excepto aquellos enfriados con una camisa de agua, tienen un modelo térmico normal, un patrón térmico normal. Este sería un ejemplo. This motor is a vertical motor, and it has a normal thermal pattern. It's warmest over the winding, it's cooler on the drive end, and it's coolest over the fan end. Este motor vertical es un ejemplo claro, ¿verdad? Está más caliente sobre el área del devanado, luego vamos al lado motriz abajo, está más fresco todavía, y el lado más frío es el lado del ventilador o la tapa. Bearing problems on an electric motor have a very distinct thermal pattern, and they stand out like a sore thumb. Sí, los problemas de rodamientos en motores eléctricos tienen un modelo térmico muy distintivo y sobresalen fácilmente al hacer tus inspecciones. It's very easy to see here that you have a bearing problem. Es fácil ver en esta imagen que se tiene un problema de rodamiento o de valero o chumacera. As we mentioned, it won't tell you what the problem is. It'll simply identify that there is an anomaly or a problem. Sí, o sea, lo hemos reiterado mucho. No te dice cuál es el problema. Únicamente te dice que estás identificando un problema que tienes que analizar para llegar a la causa raíz. This is an electric motor that has a problem, and you can tell because the bell end of the motor is hotter than the winding area, which is an abnormal problem. Sí, en este también podemos apreciar que hay un modelo térmico anormal en este motor eléctrico porque vemos que la parte más caliente está en la tapa cuando debiera ser la área sobre el devanado. Esto nos indica que hay un problema. You can see that it's not the bearing because the bell end is hotter than what the bearing is. So it's not the bearing. It is some kind of an internal problem which infrared will not define for you. Sí, entonces vemos el área del rodamiento, ¿verdad? Que se ve bastante fría. La parte de la tapa es la que está más caliente que el rodamiento. Entonces no es el rodamiento, es algún tipo de problema interno que el infrarrojo no te puede definir ni identificar con claridad. And again, you can locate it, and your analysis would be there's a problem, but your recommendation would be to use a motor circuit tester to find out exactly what the problem is. Sí, entonces lo que tu trabajo como termografista es localizar el problema. Localizas el problema, tu análisis sería, hay un problema, pero la recomendación sería usar el probador de circuito de motores para saber exactamente cuál es el problema.
It could be a turn-to-turn short. It could be a rotor bar. Whatever it is, infrared only finds the problem quickly and easily. It will not define it. Sí, puede ser un corto, ¿verdad? De vuelta a vuelta, puede ser una falla de la barra del rotor, sea lo que sea. El infrarrojo encuentra el problema de manera muy rápida, muy fácil, pero no te define cuál es el problema. And this image shows you another great application for infrared thermography in mechanical, and that is the other problem that was mentioned on electrical motors, and that was the couplings. Sí, esta otra imagen que vamos a ver a continuación también es de anomalías en motores eléctricos, también como vimos en lo eléctrico, ¿verdad? El problema que vamos a ver también es el del acoplamiento o el coupling. You can see underneath the coupling cover, you can see the coupling right under there where my cursor is. Sí, puedes ver el acoplamiento ahí debajo de la guarda, ¿verdad? Donde está el cursor de Wayne. If the coupling is aligned and it's operating correctly and it doesn't have a problem, it shouldn't be much warmer than the ambient. As you can see, that coupling is quite cool if you look at the thermal pattern. O sea, si vemos el acoplamiento, si hay un problema, pues se calienta, ¿verdad? Pero vemos que si está bien alineado y está trabajando correctamente sin problemas, no debía estar mucho más caliente que el ambiente, como podemos ver ahí. El acoplamiento ahí se ve bastante frío si vemos los modelos térmicos y la paleta de colores que estamos usando. As soon as the coupling has a problem, no matter what the problem is, the coupling starts to heat up a lot above the ambient. Sí, apenas se empieza a tener un problema, el acoplamiento de inmediato se calienta y sobresale de la temperatura ambiente. And there's an infrared image of a coupling that definitely has a problem. Y ahí está una imagen infrarroja de un acoplamiento que de veras tiene un problema. Once again, infrared won't tell you exactly what the problem is, but it will identify the problem in a matter of seconds. Just adjust your camera, get a good image, you know if there's a problem or not. Sí, de nuevo, ahora insistiendo, el infrarrojo no te va a decir cuál es el problema, te lo identifica y en un segundo lo haces, ¿verdad? A partir de ahí haces tus ajustes y haces tu análisis y luego ya haces la recomendación pertinente. In seconds, just get a good image, take a look at the motor set and what's attached to it, and you'll know not only if there's a problem, but where the problem is. Sí, o sea, como dijimos, tomas una buena imagen, haces tus buenos ajustes de la cámara, identificas el problema y listo. In this case, the coupling is not a problem. It's as cool as the ambient. It's this pillow block bearing that has the problem. Sí, en esta imagen vemos que no es el acoplamiento, ¿verdad? Porque está tan frío, tan fresco como el resto. El problema es en este cojinete. In long conveyor belts, you can drive along the conveyor belt or walk along the conveyor belt. And if there's any problems with the bearings in the conveyor belts that can cause catastrophic failures, infrared will pick them up immediately, even while you drive by. I had a job looking at 54 kilometers of conveyor belts in a large coal terminal, and you could just drive along, look at all the ends, and if there was a problem, you pick it out easily. Sí, bandas transportadoras es uno de los usos más importantes de la termografía, ¿verdad? Porque puedes manejar o caminar a lo largo de la hilera de bandas. Y si hay problemas en los rodamientos de los rodillos que puedan causar una falla catastrófica, el infrarrojo lo detecta inmediatamente, aún cuando vas manejando. Una vez trabajamos viendo 54 kilómetros de bandas transportadoras en una terminal de carga de carbón a buques. Manejábamos a un lado y detectaba los problemas muy fácilmente. So mechanical inspections have evolved a long way since the first infrared camera was built. They weren't used for mechanical back then. They are used in many plants today for mechanical inspections.
Entonces, las aplicaciones mecánicas con la termografía infrarroja es algo que es muy importante y se está usando muchísimo hoy. Cuando se crearon las primeras cámaras eléctricas en electrónica, nunca se pensó en las aplicaciones que podía tener para equipos mecánicos, pero hoy vemos que son amplias y muy, muy útiles. Another application that is still being used today that started back in the late 70s, early 80s is using a specialized infrared camera called a furnace tube camera. Una aplicación especializada, ¿verdad?, que comenzó a finales de los 70s, comienzos de los 80s, es la cámara para tubos de calderas u hornos. This is called a furnace tube camera. It's a process camera. It's a specialized shortwave camera with a filter built into it. You can look right through the flames and the smoke. The bottom image is what you see when you open the door and look with your eyes. The top image is the thermal image of the tubes. You can see the pipe hangers, the tubes, and the problem with these tubes, where my cursor is, where there's flame impingement. Sí, entonces aquí estamos viendo estas dos imágenes son de control de procesos, ¿verdad? Es una cámara especializada para procesos, es una cámara de onda corta con un filtro integrado. Con este filtro puedes ver a través de las flamas y el humo. La imagen que tiene Wayne abajo es lo que ves cuando abres la puerta con los ojos, ¿verdad? La imagen superior es a través del filtro especializado de la cámara y puedes ver los ganchos de los tubos y el problema con estos tubos donde la parte media donde vemos la parte más caliente es el ataque de flamas que puede perforar los tubos. Back somewhere in 2000 or somewhere late 90s, early 2000s, there was a part of the US government which was called the EPA, the Environmental Protection Agency, and they went around to all of the petrochemical plants and they started fining plants thousands of dollars an hour or a day if they had what was called fugitive emissions, and that's where they let their equipment leak toxic gases into the atmosphere. Sí, a principios de los años 2000, quizás a finales de los 90, ¿verdad? El gobierno norteamericano implementó lo que es la EPA o la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que básicamente se dedicó a buscar en las compañías, ¿verdad?, petroquímicas. Ellos inspeccionaron todas las plantas petroquímicas buscando emisiones fugitivas para multarles miles de dólares por hora o por día a estas compañías que tenían estas emisiones de químicos peligrosos a la atmósfera. A guy from Houston, Texas, by the name of David Furry, came up with an idea for a new type of infrared camera that used a specialized filter in a shortwave camera that changed these toxic gases from being transparent to opaque. And you could simply look at all your vessels, and if there was a leak from a flange or from a relief valve, you could basically see it with this fugitive emission camera. Sí, alguien un amigo, ¿verdad?, en Houston, en el área de Houston, se llama David Furry. Él desarrolló una idea para un tipo nuevo de cámara infrarroja que usaba un filtro especializado en una cámara de onda corta que hacía que estos gases tóxicos, que en vez de sean transparentes, eran opacos al infrarrojo, y con eso podías ver todos tus tanques, todas tus válvulas, y si había una fuga en una válvula de desfogue o en una brida, podías verlo con esta cámara especializada para emisiones fugitivas. And when these cameras were first released, the EPA bought 10 of them so they could go around and find vessels like this one, this relief valve. You can see the gas leaking out of that relief valve. So rather than having to go up and test them all by hand, they could just scan your equipment and dole out hundreds of thousands of dollars worth of fines just from this infrared images like this one.
Y no fueron solo las compañías, ¿verdad?, las que compraron estas cámaras especializadas de onda corta, sino que la misma agencia de protección ambiental compró 10 de estas cámaras para ir a encontrar equipos como estos, ¿verdad? En esta válvula de desfogue se puede ver el gas escapándose de esta válvula de desfogue. Así, en lugar de tener que hacer todo a mano, ¿verdad?, con el explosímetro, podían hacer un barrido de tu equipo y multarte con cientos de miles de dólares simplemente a partir de una imagen infrarroja como esta. Another application that's still around today is the inspections of buildings or building envelopes, which started back with the first real portable camera back in the early 70s. Sí, otra de las aplicaciones, ¿verdad?, en la que se usa mucho la termografía infrarroja es inspecciones de integridad en las envolventes de edificios. Esto es algo que se ha utilizado casi desde que salieron las primeras cámaras. And the reason for that is because of this energy crisis back in the 70s. You want to just read this, Sí, Leo? la razón para el auge, ¿verdad?, de la termografía infrarroja en inmuebles se disparó con la gran crisis energética en el mundo en los años 70, cuando el mundo occidental, ¿verdad?, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda enfrentaron faltantes, escasez, tanto real como percibida de crudo, y así también hubo un repunte en los precios del petróleo, lo cual hizo crisis. You've seen this letter if you were here last week, but this letter is from 1980, and it was the first in-house course I ever taught, and it was to a bunch of building engineers who wanted to use infrared to inspect commercial buildings. They even called their company Thermoscan Engineering. Sí, o sea, esta carta a los que estuvieron la semana pasada la presenté, ¿verdad? Es el primer curso en planta que jamás di a una compañía que se dedicaba a hacer inspecciones térmicas de inmuebles, ¿verdad? Incluso a su compañía la llamaron Thermoscan. Y esta carta me la enviaron la fecha es del noviembre de 1980. And back in the early 1970s, when electrical was the main use, buildings inspections were the second use of infrared, the second most used application. Sí, en los años 70, cuando empezó a desarrollarse la tecnología del infrarrojo, por supuesto, las aplicaciones eléctricas eran en lo que más se usaban, pero fue seguido muy rápidamente por las inspecciones de inmuebles o edificios. And home inspections were as big as high-rise building inspections. And here's an image of the old August 750 from 1974, I believe, being used to do a residential home inspection. Sí, de inmediato, ¿verdad? También empezaron a desarrollarse las inspecciones residenciales, no solo en edificios, ¿verdad? No solo los edificios, ¿verdad? Aquí está una imagen de la vieja cámara AGA 750, que era del año 7374, usándose para hacer una inspección de integridad térmica residencial. And today, because of the new lenses and the evolution of infrared cameras, they're being used on high-rise buildings. And with high-rise buildings, whether it's office or apartment buildings, you have to have a special lens to do this. And you can identify all kinds of building integrity problems with an infrared camera in minutes from the outside. Sí, ahora, por ejemplo, podemos hacer inspecciones de inmuebles con una lente especial, y con la evolución de las cámaras, ahora se usan en edificios rascacielos, y ya sea oficinas o apartamentos, tienes que tener un filtro especializado y puedes identificar problemas en la integridad térmica de un inmueble. Lo puedes hacer en minutos desde el exterior. The biggest use when we talk about buildings for you, if you work in a large plant like a car plant or any kind of plant, is a building inspection, and that is using infrared to identify where the water actually leaks into your flat roof, doing a flat roof inspection. And the warmer area is where the water's actually leaking into the roof system, not just dripping into the building. Sí, y ya hablando de inmuebles, ¿verdad? La que más pueden usar ustedes, por ejemplo, es la inspección de plantas industriales, el techo
de las plantas industriales. Si trabajas en una planta con un techo enorme, ¿verdad? Puedes hacer la inspección de techos y usando el infrarrojo para identificar dónde el agua se está empezando a colar en tu techo plano. Lo haces con la cámara en una inspección de techos planos y el área más caliente es donde se está juntando el agua en el techo y no solo donde está goteando hacia adentro del edificio. Although controversial, there's also, and these aren't predictive maintenance applications, this is just to give you an idea of what you can do. Infrared cameras are still used as they were back in the 1970s. They are still used to do medical inspections or medical testing such as breast thermography. This is a big old 660 camera from the 1960s, and you can see by the reflection in the lens, it's been being used for breast thermography. Sí, o sea, un uso, algunos lo llaman controversial, ¿verdad? No es un uso muy común, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la mantenimiento predictivo, ¿verdad? Las cámaras infrarrojas siguen utilizándose, al igual que en los años 70, siguen utilizándose para hacer inspecciones médicas, para exámenes médicos como en la termografía de senos o de mamas. Esta es una vieja cámara 660 de los 60 y viendo el reflejo en la lente está siendo utilizada para hacer una termografía de mamas en una persona. I did a research project a number of years ago in the medical field with a prominent heart surgeon from Colorado, and he did a project on using infrared to determine whether they should use transmyocardial laser revascularization in open heart surgery, and it was a great success. Sí, hace años apoyé en un proyecto de investigación con un cirujano cardíaco, fue hace varios años, ¿verdad? Un médico muy prominente del estado de Colorado. Querían ver la aplicación del infrarrojo para ver los resultados de una revascularización transmiocardial con láser y se usó el infrarrojo en esta aplicación. Fue un éxito y les dio los resultados que querían. There's lots of other applications that infrared is used for today. It's evolved a long way, but that's just some of the main ones. I want to finish off now the last few minutes of this presentation with a little bit about certification. Sí, esto es un poco nada más abuelo de pájaro, ¿verdad? De las aplicaciones que podemos tener, ¿verdad? Ya vieron que pueden ser muchas. Y quiero terminar los pocos minutos que quedan nada más con tocando lo que implica la certificación para termografista infrarrojo. There's a lot of companies that give certification. Some of it is worthwhile and some of it is absolutely useless. Sí, hay muchas compañías, ¿verdad?, que otorgan certificaciones en infrarrojo. Algunas son valiosas, algunas son y tienen integridad, pero otras de plano no sirven. You need to know the certification procedure of any company that you're going to take training from. Necesitas conocer el procedimiento de certificación de la compañía con la cual vas a tomar tu capacitación. If you're going to be certified as an infrared thermographer, you should have knowledge of the technology and the applications. Si vas a certificarte, ¿verdad?, en la termografía infrarroja, debes tener conocimiento de la tecnología y de la aplicación. You have to have experience. Debes tener experiencia también. You wouldn't go to a dentist who, when he looks at your teeth, opens a book and says, oh, it says here if it's black, I should pull it. So I got this new pair of pliers. I'm going to pull your tooth out. Sí, o sea, uno no va al dentista, ¿verdad? Y te abre la boca y el dentista te revisa la boca y dice, a ver, esto está negro y saca un libro, ¿verdad? Y dice, a ver, si está negro, tengo que sacarlo. Y dice, búsquenme las pinzas para sacar el diente. No, ¿verdad? Ahí yo saldría corriendo. And the third thing is the certification should prove that you're competent or that you can actually perform the job. Sí, el tercer punto de una certificación es tu nivel de competencia, que eres competente para efectuar el trabajo. And unfortunately,
The companies that lie to you about what the cameras do and tell you that it measures temperature is never going to tell you the truth and say, listen, I'm really sorry, but the camera we sold you doesn't work for electrical inspections. Sí, las compañías, lo triste, ¿verdad? De todo esto es que las compañías que te vendieron tu cámara infrarroja, ¿verdad? Empiezan mintiéndote de lo que hace la cámara y te dicen que mide temperatura. Y esa misma compañía nunca te va a decir la verdad diciéndote, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero la cámara que te acabo de vender no sirve para hacer inspecciones eléctricas. Eso nunca lo vas a escuchar de una compañía. So number one, I would say don't get trained by a camera manufacturer because I don't think they'll tell you the truth. Sí, o sea, lo primero es no recibas tu capacitación con una compañía que te vende equipo termográfico, porque no creo que te digan toda la verdad. Your training should come from a company that follows a standard, and the best standard for infrared thermography for predictive maintenance is the ISO standard ISO 18436-7. Lo que debes hacer es seguir una compañía, ¿verdad? Que tomar tu capacitación con una compañía que sigue una norma, y la mejor norma, ¿verdad? Para esto es la norma ISO 18436-7. It isn't made for medical or any of those other applications. It is basically, it states right on the document, it is condition monitoring and diagnostics of machines, and it's the requirements for the qualification and assessment of personnel, and it's for infrared thermography. That's why it's -7. And you have to know the knowledge of ISO 13377, 379, sorry, ISO 18434, and ISO 13381 as part of this standard. Sí, entonces la norma ISO 18436-7, ¿verdad? Ahí mismo dice su título, ¿verdad? Esto es para aplicaciones de predictivo, ¿verdad? No es para médico y otras. Dice el título, ¿verdad? Es el monitoreo de condiciones y diagnóstico de maquinaria, y nos enumera los requerimientos para la calificación y evaluación de personal, y es para termografía infrarroja. Por eso es la -7. Debes tener conocimiento de las normas ISO 13377, 18434-1, la 13381, y como parte de esta norma tienes que tener todo esto. This is the only marketing I'm going to do today, and it's only one point. I just want you to know that our training follows ISO 18436-7, and this is our written procedure for you getting certified as a predictive maintenance infrared thermographer. Sí, o sea, no, como dicen en los programas de televisión, ¿verdad? No es el único gol que vamos a meter, ¿verdad? Es el único anuncio, ¿verdad? Es solamente un punto que quiero que conozcan, ¿verdad? Que nuestra capacitación sigue los postulados de ISO 18436-7, y este es el procedimiento escrito para que obtengas tu certificación como un técnico en mantenimiento predictivo con termografía infrarroja. To prove that you have knowledge, ISO says that you need to have a minimum of 32 hours of classroom or online training, which we do. There's a closed book written examination of the end of it. There's a minimum of 50 questions, and it's a 2-hour duration. El requerimiento, según el Instituto Mexicano de Mantenimiento Predictivo, el conocimiento, según la norma ISO, dice que debe ser mínimo 32 horas de instrucción en base a la currícula propuesta por ISO. Nosotros lo cubrimos de sobra. Se finaliza con un examen a libro cerrado, mínimo 50 preguntas y con un límite de tiempo de 2 horas. Your experience, ISO says you must have a minimum of 12 months as well as 400 hours in the field, and you have to put your experience hours down in a log that is certified by a supervisor. We say 300 hours in Mexico because nobody in Mexico is only an infrared thermographer. They have other jobs to do as well.
En cuanto a la experiencia, ¿verdad? Se pide mínimo 12 meses trabajando o 400 horas de experiencia. Eso es lo que proscribe ISO, ¿verdad? Y para demostrarlo se pide una bitácora de prueba firmada por un supervisor. Tienes que plasmarlo en una bitácora que te palomee un supervisor. Aquí en México lo hemos hecho 300 horas porque nos hemos dado cuenta que nadie únicamente se dedica a hacer termografía, sino que traen puestas muchas camisetas. Entonces, son un año haciéndolo y 300 horas de experiencia. And to prove that you're competent, you have to submit a sample report that proves your ability to perform all the tasks as dictated by the document ISO 18436-7. That is reviewed, and if you don't meet the standards, you will not get certified. Sí, para demostrar tu nivel de competencia tienes que enviar un reporte o informe muestra que comprueba que el candidato, en tu caso tú mismo, ¿verdad?, tienes la capacidad para desempeñar todas las tareas dictaminadas por ISO 18436. Y no es solo cuestión de enviarlo, sino que lo va a revisar el instructor y si tienes las condiciones necesarias, te certifica. Si no, te envía la retroalimentación para que corrijas donde tienes las deficiencias y puedas volver a enviar tu reporte para certificación. I'd like to thank you very much for your kind attention this morning. I hope that you've learned something that's useful and understand a bit more about predictive maintenance and the use of infrared thermography. I'm going to turn the floor back to Ricardo, and I think Ricardo is going to pose any questions that you have, and we'll try and answer your questions. Antes de cederle la batuta al ingeniero Santamaría, nada más quiero darles las gracias encarecidamente por su amable atención esta mañana. Ojalá hayan aprendido algo útil y que hayan tenido ahora un mayor entendimiento del mantenimiento predictivo y el uso de la termografía infrarroja. Ahora sí, Ricardo, todo tuyo. Gracias, no, pues al contrario, muchas gracias. Gracias a nuestros cerca de 80 participantes que tuvimos en este webinario o que tenemos todavía en el webinario. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a formular las preguntas en español. Leo, si me haces favor, tú le traduces a Wayne la pregunta. Claro que sí, Ricardo, claro. Bien, entonces empezamos en el orden en que nos fueron llegando las preguntas. Saludos a todos, ingeniero Lázaro Sosa de NEMAC Monterrey. Coméntale a Wayne, esto no es pregunta, coméntale a Wayne que se ve muy bien la bandera de México. It's Lázaro from NEMAC in Monterrey. It's not a question, just a comment. That Mexican flag looks beautiful back there. People, when they drive by my house, that's in my window, they think I'm Mexican. Y la gente cuando maneja frente a mi casa, ¿verdad? La tengo en la ventana, ¿verdad? Algunos se detienen y dicen, ¿eres mexicano? Pues no parece, ¿verdad? Pero bueno. Sí, esa la tiene de manera permanente, ahora la usa de fondo. Se me olvidó decir, Wayne se encuentra en British Columbia, en una ciudad que se llama Kamloops. Es una ciudad muy al norte, ya en Canadá, de Vancouver todavía más al norte. Dice que el siguiente pueblo después de su localidad ya se encuentra en Siberia, ¿no? Va a pasar por el norte. Bien. Manuel no sé, Monterrey, Manuel de Monterrey, ¿se pueden hacer estudios de ahorro de energía con la termografía? ¿Cómo combinar la temperatura, cómo convertir la temperatura a de energía a dinero? Okay, so this is from Monterrey. Could you do energy saving studies and how to convert, from energy to money, energy losses and money? Absolutely, yes. The answer is yes. Sometimes it's very complicated, but once you can, it's not so complicated in furnaces and things like that, but when it comes to electrical equipment, it is a much more complicated procedure, but the answer is yes, it can be done if you want to pursue it. Sí, o sea, la respuesta fácil es que sí, ¿verdad? Para hacer estudios se puede hacer mucho de conversión de la energía a ahorros, ¿verdad? Es muy fácil en
hornos, ¿verdad? Si lo quieres hacer en hornos, calderas, equipo aislado, si quieres hacerlos, por ejemplo, para equipo eléctrico, es un poco más complejo, pero sí se puede. La respuesta fácil es que sí se puede. Sí, y perdón, no es de Monterrey, sino es Manuel Monterrosas. Lo que pasa es que no está completo ahí, ya lo vi. Muy bien. Sí, no es un tema sencillo este de determinar cuánta energía y bien saber cuánto cuesta, pero vale la pena. Me parece que este es un tema que tratamos en termografía nivel 2 y que vale la pena también considerar para los que son nivel 1, porque a veces nos preguntan justamente, oye, y en ese panel, en esa caldera, ¿cuánto dinero estamos perdiendo, no? Entonces, pues hablar de energía sí nos interesa, hablar de los problemas que hay también nos interesa, pero desde luego lo que más nos interesa es saber esto cuánto le está costando a la empresa. Y eso es seguramente de mantenimiento para una intervención, ¿no? Bien, Alberto López, ¿qué tipo de cámara? Yo creo que no estuviste en el pasado webinario porque es difícil decir qué tipo de cámara es la más adecuada, pero bueno, vamos a leer tu pregunta. Son dos preguntas realmente. Pregunta número 1, ¿qué tipo de cámara recomienda para la inspección de tableros eléctricos y equipos rotativos? Motores, rodamientos, chumaceras, ventiladores. Con esto me refiero a la resolución de la cámara. So that's a basic question. Maybe he wasn't here last week. He's asking, what's the best type of camera for eléctricos primero, Ricardo? Equipo, tableros eléctricos y equipos rotativos, motores, rodamientos. Okay, so for rotating equipment and also for panels, CCMs, MCCs. Okay. The resolution of the camera mostly is the final part of the question. Okay. It's pretty simple. It's not simple, but I can give you a reasonable answer. The only way to do that is to use ISO 13379, take a look at your equipment and evaluate it and find out what the necessary IFOV is, what the necessary IMFOV is, and then once you determine what your need is for the equipment you want to look at, then you have the specification that you need to look for in a camera. Sí, o sea, la respuesta no es sencilla, ¿verdad? No muy simple, ¿verdad? Pero sí vale la pena, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es usar la norma ISO 13379. Observa los equipos que vas a tener que estudiar y evaluar. Tienes que investigar cuál es el valor instantáneo el campo visual instantáneo de medición. Y una vez que hayas determinado cuál es tu necesidad, de acuerdo a los equipos que quieres inspeccionar, entonces ya tienes la especificación que debes buscar en una cámara. Eso se ve a detalle en el curso. And the reason for that is that some people look at very small 4 or 5 millimeter control wires and they can't get any closer than 2 meters. And some people only look at very large conductors and they can be as close as 3 meters. So you have to do the calculation and find out what the smallest IFOV is that you need to do the electrical inspection that you have to do in your plant. Sí, entonces la razón por la que decimos esto es que hay ciertas aplicaciones en las que tienes que estar viendo cables pequeñísimos, cables de control de 4 o 5 milímetros y no puedes acercarte a menos de 2 metros. Y otras personas ven conductores grandísimos, ¿verdad? De pulgada y demás, y pueden estar hasta 3 metros de distancia. Entonces tú tienes que hacer tus cálculos, averiguar cuál es el IFO, campo visual instantáneo más pequeño que necesitas para hacer la inspección eléctrica que debes hacer para tu planta en particular. For rotating equipment, I would not recommend a camera that has a frame rate less than 30 frames per second. My camera has a frame rate of 80 frames per second, and I can look at most rotating equipment with no problem. Para equipos dinámicos, digamos, lo que recomendaría por lo menos
Es una cámara con un nivel de reproducción de 30 cuadros por segundo. La que usamos la semana pasada es una cámara de 80 cuadros por segundo de reproducción. Entonces con esta sí puedo ver equipos dinámicos en movimiento y los puedo ver con mucha facilidad. Sorry, I couldn't be more specific about it. Perdón, pero no puedo ser más específico. Sí, la pregunta es muy buena. Para dar una respuesta más completa se requiere mucho más tiempo. Hablar de la resolución térmica, de la resolución en píxeles, pero sí podríamos decir que definitivamente hay que tener una cámara con una cantidad de píxeles lo más grande posible. Es recomendable para todas las aplicaciones que tenemos de predictivo particularmente. Wayne siempre nos dice que una 320 por 240 sería lo mínimo aceptable para una cámara termográfica si la vas a usar en predictivo. One more thing, if I could, Ricardo. Yes. The other thing that he needs to be careful of is he needs to understand how you do a temperature calculation with an infrared camera, because many of the inexpensive cameras will not allow you to calculate a correct temperature in electrical. Sí, una cosa muy importante, ¿verdad? Al tener la consideración de qué cámara vas a comprar, tienes que ver si te permite calcular una temperatura con la cámara infrarroja, porque muchas cámaras económicas no tienen los controles necesarios para poder calcular una temperatura adecuada de ningún equipo. Sí, hay cámaras y esta es una especificación muy importante que cuando vengan por aquí a nuestro curso, o bueno, es muy importante saber cuál es el área mínima. Eso es la resolución que tenemos, es saber cuál es el área mínima que estamos pudiendo resolver, ¿no?, en cuanto a la observación, por un lado, y en cuanto a al cálculo de la temperatura. Entonces, saber si yo puedo medir un cable calibre 12 o calibre 14, a qué distancia puedo estar máximo, porque si no la cámara ya no lo ve. Esto es un cálculo que hacemos en el curso y en un tablero eléctrico donde hay elementos pequeños y cree que no hay problemas, cuando en realidad lo que no sabe es que su cámara ni siquiera es capaz de ver esos problemas, ni siquiera los ve. Y aquí hacemos prácticas donde ustedes, un conductor, ya dije, calibre 12, no lo ven a más de 1 metro de distancia, 2 metros definitivamente no. Entonces, de nada sirve una inspección de predictivo en donde pues no veo problemas. Lógicamente no voy a reportar ningún problema, pero eso no significa que no existan. Y ese es uno de los principales problemas que tiene nuestro técnico de predictivo. Cuando en realidad sí hay, lo que pasa es que él no está usando correctamente el equipo que tiene. Y eso aplica para cualquier herramienta predictiva, no solamente para la termografía. Pero en la termografía sí es una situación, digamos, escandalosa, ¿no? El que paso por un tablero eléctrico, reporto que no hay problemas, y en realidad más bien podríamos decir que tú no los viste o no tuviste la capacidad de ajustar el equipo correctamente para poder detectar problemas que sí hay. Es como ir al médico y que te diga que estás sano, pero en realidad pues él se equivocó y sí traes un problema que, bueno, que hasta que es mucho más severo, entonces ya nos damos cuenta, pero a veces ya es demasiado tarde. Siguiente pregunta de Alberto López. ¿Es roja en fluidos? Y si es así, ¿cómo se aplica? Could you use an infrared camera for fluids, and how would you apply that? That's an interesting question. Well, it depends on the biggest thing about fluids is you can't see through a liquid. So if it's a liquid, you can see the surface of the liquid. You won't see through it. And the other thing is basically the fluid there has to be a driving force. So the fluid either has to be heated or cooled to get results with infrared, because if it's all just at ambient, there's no driving force and everything looks the same.
Sí, o sea, básicamente hay que ver más allá de la pregunta, ¿verdad? Sí es interesante, ¿verdad? Lo más importante acerca de los fluidos es que no puedes ver a través de un líquido. Si es un líquido, únicamente puedes ver la superficie del líquido, no puedes ver a través del líquido. Y otra cosa, el fluido debe tener una fuerza causal, debe haber una condición que le altere la temperatura. Entonces el fluido debe ser calentado o enfriado para poder obtener resultados con infrarrojo, porque si está todo a temperatura ambiente, no hay ninguna fuerza causal de diferencias de temperatura y todo se va a ver igual. Sí, yo podría agregar que esto depende si la pregunta está enfocada a ver el fluido como tal o ver un depósito que contiene un fluido. Eso es, digamos, otro aspecto. Un tanque, por ejemplo, hay quien pregunta, ¿puedo ver el nivel, the level of a tank? It depends on if it's the fluid you want to say that it's into, is what I say, no? Yeah. Probably you can add something about that, Wayne. Maybe it's in that direction, Wayne, yeah. Sorry, Leo? Yeah, maybe it's in the direction of maybe the levels of fluid in a tank, perhaps. We don't know really what was behind the question. Yeah, and if it's heated or cooled away from the ambient, not only can you see the level, but you can very easily, with your infrared camera, calculate the amount of fluid in a tank as well. Sí, o sea, el fluido dentro de un tanque debe estar calentado o enfriado, ¿verdad? Y no solo puedes ver el nivel, sino que también puedes calcular hasta el volumen de fluido que hay. Sí, entonces, volviendo a la pregunta, tendría que estar un poquito más claro. Si lo que queremos es ver fluidos directamente, pues no se puede ver a través de esta materia, ¿no? Aunque sea líquida. Pero si lo que queremos es aprovechar las características térmicas del fluido, sí puede servirnos, claro, por ejemplo, para ver los niveles de tanques, ver humedades. Mostró por ahí alguna termografía en donde estamos viendo diferencias de radiación infrarroja relacionadas con la capacidad térmica que tiene el aire y distinta a otros materiales, un material seco, un material húmedo. Esperemos esto resuelva conteste tu pregunta. Bien, siguiente pregunta, y si no, tal vez esta es una invitación para todos antes de que se me desconectar y se van. Del 10 al 14 de agosto tenemos el próximo curso de termografía aquí en el instituto, será online por las condiciones en las que estamos. En un futuro es muy probable que los cursos sigan online y también presenciales en un esquema híbrido para tomar el curso a distancia, algo que aprendimos, digamos, en poco tiempo, de manera acelerada, como lo comenté. Y luego, los que no puedan venir del 10 al 14 de agosto, pues tenemos del 7 al 11 de septiembre otra fecha, ¿no? Entonces, los esperamos porque sabemos que esto genera también muchas dudas, podemos responder algunas preguntas, pero de cualquier forma, tal vez lo más recomendable es que piensen en algún momento tomar un curso de capacitación con nosotros, ¿no? Si no es con nosotros, pues preferiríamos que fuera aquí, ¿verdad, Leo? Claro. Mejor curso de termografía que se imparte en México. Y totalmente de acuerdo. Hace 40 años. Entonces, así que, como dicen, haga todas las preguntas sobre infrarrojo que nunca se atrevió a hacer, pues aquí está, ¿no? No hay suficiente tiempo de momento, ¿no? Todo lo que usted quería saber sobre infrarrojos y no se había atrevido a preguntar. Esa. Entonces, bien, Juan Palmer, ¿podrían repetir, vamos a ver hasta dónde se puede, podrían repetir la norma NEMA para calcular la temperatura de operación de los motores? Gracias. Could you put the NEMA slide, Wayne, again for motor temperatures? Or is it too much? No, just give me a second. Dale un segundito, sí, es más cosa de buscar que le vuelvan a dar permiso de compartir su pantalla y demás. Just 1 second and I'll get it for him. That was towards the last third, Yeah. maybe? Yeah.
I passed it already. Didn't I have the number? Then yeah, no, you didn't show the number. Okay, Okay. I could give it to them. Okay, have you got it? Yeah, I think so. Yeah, it's la norma de NEMA es la MG1 12.15-16. MG1 12.15-16. Is it MG1 12.15-16? Let me just go back on here and I'll tell you. Just give me- Esa se dio la semana pasada. Ahorita ya nomás estoy recordándola de memoria, que en viernes no es muy buena. It's MG1 12.15-16. Sí. MG1-12.15-16. And if he can't find it, I can send him the written procedure thing if he wants. Y si no la encuentran en internet o algo, les puede mandar Wayne el procedimiento escrito si les hace falta. Ok, siguiente pregunta, Crisóforo Hernández, relacionada con el vaso para hacer los cálculos en motores eléctricos y poder hacer la compensación en la temperatura. Perdón, Ricardo, se te cortó cuando estás a la mitad. Sí, ¿sobre cuál norma se basó para hacer los cálculos en motores eléctricos y poder hacer la compensación en la temperatura? What's the standard you use for calculating the temperature of an electric motor and for the temperature calculation? What's the standard? What, I don't understand the question. It's that NEMA one that we just quoted as far as that, but how do you do it? Sí, básicamente es esta misma que acabamos de mencionar, la MG1-12.15-16. Es la que se usa para calcular la pérdida térmica del devanado hacia la superficie. La superficie. Sí, porque en la superficie tenemos una temperatura y en el interior tenemos otra, ¿no? Eso pasa ahora con la medición, decíamos, de temperatura corporal, ¿no? Hay gente que quiere en la superficie de la piel 36 grados y eso pues no es cierto, ¿verdad? Porque tenemos pérdida de calor por transferencia, ¿no? Entonces, Do they want me to show it to them? esas compensaciones correctamente. ¿Quiere que se la muestre el instructor? You going to look for it from last week? I know where it is. I can find it pretty quick if they want. Dice Wayne que la puede encontrar, pero por 15 años de experiencia trabajando con él, pueden irse a tomar un refresco, regresar y todavía va a estar buscando. The next question is, which emissivity can we use in an electrical panel? ¿Qué emisividad podemos usar en un tablero eléctrico? Otra pregunta que tiene una respuesta bastante extensa. Okay, a really quick and easy answer is when you're just doing panel inspections, it doesn't matter what the emissivity is, set it at 0.9 because in qualitative thermography, to find a problem, emissivity doesn't matter. Sí, la respuesta más sencilla, ¿verdad? Si estás haciendo solo una inspección cualitativa, no importa qué emisividad le pongas, ¿verdad? Únicamente con termografía cualitativa vas a estar buscando los problemas. Una vez que encuentras el problema ya empiezas a hacer el cálculo. Aquí lo único que importa en una termografía cualitativa es una buena imagen de calidad, que es lo que se enseña en el segundo día de un curso normal. The only time you need to use the emissivity is for each measurement. The emissivity must be the right emissivity for the component you're measuring. Sí, la única vez que necesitas ya usar emisividades es una vez que encuentras el problema. Para poderlo analizar correctamente y calcular una temperatura correcta, tienes que usar la emisividad del componente que estás viendo. Is that okay? ¿Está bien ya? No es un tema bastante extenso, sí, pero esperemos que la pregunta haya sido respondida satisfactoriamente en el poco tiempo que tenemos. Ricardo? Yes. Just give me 1 minute, okay? Can I have 1 minute at a time? Yes. Okay. Un minuto que le demos, dice. Here you go. Ok, aquí va relacionado a los motores eléctricos y la pérdida de temperatura hacia la superficie.
So there is the different classes of insulation and the service factors and the allowable rise above the ambient. Sí, ahí tenemos entonces lo que son los diferentes motores, la clase de aislamiento y cuánto se permite que aumente por encima del ambiente, la temperatura del motor. And that gives you the winding temperature, but at the bottom you'll see that they've done thousands of studies, and they say that the temperature drop from the winding outside to the paint is approximately 20 degrees. Sí, esto te da las temperaturas del devanado, ¿verdad? Pero como podemos ver, se ha hecho miles de estudios con esta norma de la NEMA. Dicen que la caída promedio de temperatura del devanado a la carcasa donde está la pintura es aproximadamente 20 grados de diferencia entre la temperatura real del devanado y la temperatura en la superficie de la pintura. And here's an example. Y ahí está un ejemplo, ¿verdad? Lo pueden repasar. Un motor con aislamiento clase A y factor de servicio de 1.0, la temperatura ambiente es 30 centígrados. Según la gráfica anterior, ¿verdad? La temperatura permisible de operación es 60 grados arriba de ambiente. Eso nos da una temperatura máxima total del devanado de 90 grados. Si le restamos 20 grados por la pérdida por conducción hasta la superficie, nos queda una temperatura superficial permisible de 70. Queriendo decir, si vemos más de 70 grados con la cámara en la superficie, hay broncas. I hope that helps them understand it. Ojalá les ayude a entender un poco más. Muy bien, sí, creo que esta lámina está muy clara. Bien, Mario Morales nos dice muchas gracias por compartir la información. Saludos del ingenio Huixtla, allá por el hermoso estado de Chiapas, en el sur de México. Bien, Se cortó. let's talk about certification, ISNT. Sobre la certificación que es la 18364, es 463-10-7, pero bueno, ¿cómo puedo justificar que la ASNT no emite certificación? Okay, that's an interesting one. We talked about certification. Well, I didn't hear it. You stopped. You froze. Say it again. Ok, please. se me está congelando. Otra, Ricardo, perdón, ¿cuál era? ¿Cómo puedo justificar que ASNT no emite la certificación? Sin embargo, dice que la certificación lo voy a leer nuevamente, sobre la certificación del personal, que es la 18436-7. Ok, ¿cómo puedo justificar que ASNT no emite la certificación? Que es ISO nada más. Yeah, so, the certification for personnel is ISO 436-7. So how do we justify that it's not ASNT who issues the certification? It's weird. Well, the big thing is, number one, does ASNT have a predictive maintenance certification, or is it just the general thing? Sí, lo número uno es si la ASNT, ¿verdad?, tiene una certificación de mantenimiento predictivo o es nada más en general, ¿verdad?, de ensayos no destructivos. ISO, we use ISO because it's a worldwide standard that's accepted everywhere. Our training is accepted by the Australian Institute of Non-Destructive Testing. They will not accept ASNT certification because there's too many loopholes in it. Sí, o sea, nosotros seguimos la norma de ISO porque es la norma más aceptada mundialmente. Por ejemplo, el Instituto Australiano de Ensayos No Destructivos no usa las normativas de la ASNT porque han encontrado que tiene muchos vericuetos y muchos hoyos o huecos, vamos a decirle, en su norma. The only ones who hold up ASNT certification are the Americans and those who want to be American. Los únicos que sustentan la certificación de la ASNT son los norteamericanos y los que quieren ser norteamericanos. Muy bien, gracias. De hecho, la norma ISO, digamos que cubre, ¿no?, lo que certificaría ASNT. Hay algunas empresas en México que me llaman la atención, todavía piden la certificación bajo ASNT, caso, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos. And Ricardo, just one more thing. Encima de lo que pueda hacer la ASNT, que solamente es una norma americana, ISO es
just one more thing. ISO, all of those, it's number 7 is the infrared one, and all of the other ones cover ultrasound, vibration analysis. They have just specific ones for predictive maintenance and the 5 main predictive maintenance tools. Sí, la razón, ¿verdad? De lo que explica Wayne, ¿verdad? De que la ISO 18436-7, ese guión 7 es la norma específica para termografía infrarroja. Los demás números son las otras 5 tecnologías que se usan de compañía en el mundo del predictivo. Entonces, esta es específicamente enfocada hacia mantenimiento predictivo e infrarrojo. Sí, por ejemplo, la guión 2 es para análisis de vibraciones. Muy bien. Siguiente, next question, es Juan Carlos Facio, dice, ya estamos prácticamente terminando para no extendernos demasiado, pero bueno, ¿se puede hacer predictivo a la instrumentación? Tarjetas, sensores, PLCs, etcétera. Yeah, the question is basically if we could do predictive maintenance on smaller equipment like PLCs, controllers, things like that. Absolutely. Por supuesto que sí. You want to add something else? Well, the only thing is it's only line of sight infrared. So if you can see it directly, you can look at it with infrared. And if there's a problem, it should show up. Sí, la cosa básica es que el infrarrojo es una tecnología que es con línea visual, queriendo decir, si puedes ver el componente que quieres analizar, puedes hacerlo sin ningún problema. You can't look through a perspex or any protection panel. It has to be line of sight for infrared to work. Sí, para que funcione el infrarrojo tiene que ser línea visual. No puedes ver a través de una cubierta de acrílico, a través de un vidrio, a través de nada. Yeah, the second part of the question, digamos una segunda parte que ya no leí, dice, no, de Juan Carlos, el mismo Juan Carlos dice, no soy instrumentista, pero siempre cuestionan al ingeniero de instrumentación de por qué no tiene planes de mantenimiento para la instrumentación. Okay, so the second part of the question, he's not an instrument professional, but they're always questioning the people in instrumentation as to why they don't have their plans for maintenance. Well, that's because every maintenance, you need to have a written procedure and written plans to show that you're following something rather than just say, oh yeah, we do it. Everybody now is starting to want written procedures, and that's something that people need to consider if they're going to use infrared. They need written procedures for electrical inspections, mechanical inspections, instrumentation inspections. Everybody needs to follow a written procedure. Sí, o sea, la razón por la que no lo hacen es porque mucha gente no usa procedimientos escritos para su mantenimiento, ¿verdad? Para cada tipo de mantenimiento debe haber un procedimiento escrito que señale que está siguiendo algo, en lugar de solamente decir, sí, lo hago y ya. No, ahora todo mundo queremos procedimientos escritos, y eso es algo que la gente debe considerar si lo van a usar. Por ejemplo, se necesitan procedimientos escritos para inspecciones eléctricas, inspecciones mecánicas, inspecciones de instrumentación. Todo mundo necesita seguir un procedimiento escrito y bien redactado y que puedan seguir, ¿verdad? If you don't have written procedures, your results will be all over the map, sometimes correct and sometimes so far-fetched nobody will believe them. Sí, si no tienes procedimientos escritos, lo que dice Wayne es que, como dicen en el rancho, ahora vas a estar tirando para el monte. A veces te sale bien, a veces no te sale bien, pero no sabes qué estás haciendo. And that's part of the ISO documentation. Y eso es parte de la documentación de la norma ISO. Sí, definitivamente la instrumentación, sobre todo la electrónica, es compleja, empezando por los modos de falla que no siguen los patrones que, por ejemplo, siguen los elementos mecánicos o muchos elementos eléctricos, en donde podamos observar un cambio con respecto al tiempo, es decir, que están relacionados con un envejecimiento del componente. Desafortunadamente, la electrónica tiene modos de falla, incluso le llaman aleatorios, sumamente complejos, y podría poner un ejemplo, como un foco, una bombilla, ¿no?
pues cambiar la bombilla y en el primer momento que la enciendes, en ese momento se funde. Entonces, no está relacionado con un envejecimiento con los años de uso, ¿no? Entonces, el procedimiento de trabajo sí es indispensable tener los patrones de referencia, por ejemplo, de temperaturas, y observar cambios con respecto al tiempo, y si tenemos suerte podemos observar algún tipo de diferencias entre lectura y lectura, es decir, por ejemplo, incrementos en la temperatura o cambios en el patrón térmico. Pero como ya lo dije, es en algunos casos complejo cuando el modo de falla es aleatorio. Entonces, pues, aunque yo esté haciendo una inspección termográfica, si esto no tiene un patrón que me pueda mostrar de manera clara que existió un cambio, segundos, ¿va? Simplemente pues va a estar fuera del alcance. Esto es muy importante en el mantenimiento predictivo, que todos podamos en un momento dado explicar de manera clara y contundente que el mantenimiento predictivo y sus herramientas pues son maravillosas, ¿no? Son una excelente herramienta que podemos utilizar en la planta, pero que también están llenas de una serie de limitaciones, ¿verdad? Hasta dónde lo puedo utilizar, y eso tenemos que saberlo explicar muy claramente, porque si no, a veces nuestros jefes justamente tienen una idea mucho más allá de lo que realmente se extralimitan los alcances y beneficios que se pueden obtener con el mantenimiento predictivo. Eso también lo tenemos que explicar en algún momento de manera muy clara, ¿no? Y la instrumentación electrónica es uno de esos casos. Luego, si decía Wayne, no tienes una línea de inspección directa, por ejemplo, una tarjeta electrónica en un sistema de control, por ejemplo, en una computadora, etcétera, suelen estar las tarjetas de manera paralela, ¿no? No hay ni siquiera espacio para poder observar la cámara y poder identificar un patrón térmico del gabinete en la parte exterior. A lo mejor no es suficiente para detectar un cambio de temperatura muy, muy pequeño, no sé, en un microprocesador, en una resistencia. Entonces, por eso es que se da el caso que muchos instrumentistas dicen, pues el predictivo tiene poca aplicación en mi planta, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que caracterizar cada sistema y decir, cuando yo digo decir se puede o no se puede aplicar mantenimiento predictivo. Si ya lo tenemos estudiado y no es factible, bueno, pues ya queda claro que en horario, pues hay que hacer el mejor esfuerzo para aplicarlo. Bueno, pues creo que lo demás es para la certificación nivel 3, si tendrán alguna fecha en México. De momento no tenemos, de crisóforo no tenemos, pero bueno, hay que estar al pendiente. Y bueno, con la situación que estamos viendo, esta contingencia, no hemos definido una fecha para nivel 3. Dice, bueno, Alberto López, muchas gracias. Juan Palmer, muchas gracias. Y también Adrián Morales, gracias por la oportunidad, de Ingeniero Central. Le mando un saludo a Adrián Morales de la UTEC, de nuestra querida aquí Universidad Tecnológica de Querétaro. También Vianey Itzel nos pregunta si podemos compartir la presentación que se está dando hoy. Sí, se está grabando y es muy probable que hoy en la tarde o si no mañana ya esté disponible en las redes del instituto. También comentábamos que el seminario de la semana pasada está disponible para los que no lo pudieron atender. Y bueno, con esto terminamos. Sabemos que hay muchas preguntas, no están aquí. Sabemos que ustedes tienen muchas preguntas interesantes por formular. Esperemos verlos en alguna otra oportunidad, que tengamos un seminario. No tenemos una fecha en este momento. Lo que sí, como ya lo dije, tenemos una fecha dentro de 2 semanas de un curso de termografía. Va a ser online, del 10 al 14. Esperemos que algunos de ustedes pues hayamos creado el suficiente interés en que sigan preparándose en este interesante tema, y esperemos verlos en uno de nuestros próximos eventos de termografía o algún otro evento del Instituto Mexicano de Mantenimiento Predictivo. Por mi parte, muchas gracias. Agradecerle a Wayne. Thank you very much, Wayne, for your kind presentation and work with us. Thank you very much. Yes, Wayne? Can I just make one more comment, Ricardo? Yes. The person that asked about the written procedures, all applications and the following written procedures need to start with ISO 13379.
Sí, o sea, básicamente el que preguntaba de los procedimientos escritos es, la respuesta básica es que todos los procedimientos escritos deben comenzar con ISO 13379. A partir de ahí puedes desarrollar tus propios procedimientos escritos. Muy bien. Thank you. Thank you, Wayne. Leo, muchas gracias. Mantente fuera de las inundaciones, de las zonas de inundación y de COVID. Sí, está difícil. Y a todos también, pues les deseamos que pues sigan muy bien de salud, que todos sus familiares y seres queridos estén fuera de riesgos. Y pues muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos de estar con ustedes. Muchas gracias, cerca de 80 participantes, muy bueno. Pues esperemos que tengamos también mucho más gente interesada en hacer correctamente la termografía infrarroja. Y esperemos que estos 2 seminarios hayan aclarado muchas dudas, que no es tan sencillo como lo dijo Wayne desde un principio. No es que pongo un termómetro, veo la temperatura, o una cámara termográfica, puedo cometer los mismos errores. Hay que aprender un poquito más de este tema y para eso pues hay capacitación más completa. Por lo pronto estos 2 seminarios creo que nos aclaran muchas dudas, tal vez nos generen muchas inquietudes. Bueno, para eso seguimos aquí a sus órdenes. Y muchas gracias. Muy buenas tardes. Thank you very much for all. Thank you. Okay.